forma personal a Elamán, su hijo mayor, y también a Chiblón, ya que eran los hijos justos, los que se portaban bien, los que habían hecho bien las cosas y habían seguido los consejos de su padre. Y ahora en Alma 39, él le habla a Coriantón, ya ese hijo que habiendo sido llamado al ministerio, estaba en una misión, tenía que enseñar siempre el Evangelio, se desvió y abandonó el camino que su padre le había enseñado, olvidó, no sé si olvidó, pero dejó de lado sus enseñanzas y se dejó llevar por otras influencias, ¿ya? Y Alma tenía que hablar con él, no podía pasarlo por alto. Y más que enfocarlo en lo que fue el pecado mismo de Coriantón, que era un pecado muy grave, ¿cierto? Sabemos el pecado sexual y la ley faltar la ley de castidad. Quise centrarme más que nada en lo que es la entrevista con nuestros hijos. Cómo llegamos al corazón de nuestros hijos, sea cual sea su estado en el Evangelio, si queremos decirlo así, o en la vida, porque con nuestros hijos vamos a tener que hablar de todo. No solamente de la ley de castidad, vamos a tener que enseñarles a trabajar, les vamos a tener que ayudar a escoger para estudiar, a escoger a la pareja que van a decidir tomar para el resto de sus vidas, en el trabajo, en todo. Y en este capítulo 39, Alma, de los, ¿cuántos versículos tiene? 36 creo el capítulo, se toma solamente los 5 o 6 primeros para reprenderlo. Y todo el resto es para enseñarle. Y es la primera enseñanza que debemos tomar, ¿ya? No podemos pasarnos la vida, o ya a lo mejor ya estoy exagerando, pero todo un día castigando a nuestros hijos, repitiéndole los que hicieron mal. O si ya lo conversamos, ya el tiempo pasó y eso se dio, hasta el padre lo dio por olvidado, nosotros volver sobre la misma. No, es que sabes que tú copiaste en la prueba y tuve que ir a hablar con el profesor. No, esa vez que tú te fuiste con tus amigos y tomaste cerveza. No, si ya lo conversamos, si ya le di mi opinión, el resto es aconsejarlo y hablarle con amor. Yo les había pedido a los que tuvieran tiempo, al final igual me equivoqué, que hubieran podido leer de nuevo, o a lo mejor sí lo comprendieron durante la semana. ¿Qué pasa en este capítulo de Alma 39, del 1 al 14? ¿Ya? Y les decía que pensaran en las tres situaciones que ahí se dan. Lo que Coriantón hizo mal, lo que lo condujo al pecado y los consejos que recibió de Alma. Primero, lo que Coriantón hizo mal. ¿Alguno me puede aportar algo? Yo, Hermana, ¿qué hizo mal Coriantón? se dejó llevar por las cosas del mundo y siguió a la prostituta, a la mujer. Claro, ¿cierto? Él se dejó llevar por las cosas del mundo, por las otras cosas Por que lo estaban en carnal, el pueblo. por lo carnal como hombre se dejó guiar por la mujer, pues por la prostituta esta y no miró más allá. Relativamente Claro, como somos nosotros que nos dejamos, a veces el mundo nos ofrece cosas bonitas y nos dejamos guiar, pues. exactamente. Eso es importante lo que dice la hermana Guevara, porque es, claro, aquí habla de la prostituta o la ramera Isabel, pero a lo mejor, como dice ella, lo podemos interpretar por cualquier otra cosa atractiva del mundo que nos hace apartarnos del camino que hemos escogido, que nos ofrece, no sé, felicidades espontáneas, pasarlo bien un rato y hacer como que todo es más liviano. Sí, pero primero, maestra, primero habla del... Sí, Lo primero que dice que lo que fue penoso para él es que dejó el ministerio. exactamente. O Sí, sea, yo te ese fue voy el a primer resumir, paso, por eso ese fue el primer paso. el primer paso fue ese. O sería ese o sería el segundo. ¿Es tan así? Sí, ¿Me hay uno olvido primero o voy Hay un- como bajando, Sí. subiendo? Estoy aquí, mi ministerio, mi testimonio, y acá Claro. está la tentación, lo que me gusta, que hoy día lo pasé bien, entonces acá va a vivir. No es un cambio así.
Claro, Es de a paulatino. poco. Es como la historia del camello, todo de a poquito. Sí, sí, hermana. Porque no va ¿Alguien como más? de romper fuerte, ¿no? No, De a poquito, sí. así. Pero sí, una de las cosas que hizo mal finalmente es que abandonó su ministerio, su asignación, su llamamiento, su misión. Juanito. Sí, pero entre medio, él también, Alma le dice que él se jactaba de su sabiduría y de su fortaleza, antes de irse con Isabel. Por lo También tanto, pasa. a veces pecamos de eso, de que no, a mí no me va a pasar, puedo ver tal cosa porque soy muy fuerte, o puedo estar en una fiesta donde no debería estar, pero como soy fuerte puedo, y ahí uno Voy a empieza aguantar, paso ¿cierto? a paso, y ya no damos ni cuenta cuando estamos profundamente confundidos. Todo de a Equivocados. poco, va de a poco el pecado. Claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más descubrió qué otra cosa mal hizo Coriantón? Chiquita, en el versículo 2 dice que dejó de hacer caso a las palabras de su padre. Y es También. también Sí. dejamos de hacer caso a las recomendaciones de nuestro Padre Celestial, que recibimos a veces por intermedio de nuestros líderes, ¿no es cierto? Y nos dejamos llevar por lo que nosotros pensamos que es más correcto y caemos en un error que muchas veces puede ser grande. Entonces, Gracias, Mónica. ese fue el inicio de separación de Coriantón del camino correcto. Vamos a ver entonces las cosas que Coriantón hizo mal. No siguió el ejemplo de su hermano fiel. El padre cuando empieza a hablar con él, le dice, ¿no te fijaste en lo que hacía tu hermano? ¿No te diste cuenta que él lo estaba haciendo bien? ¿Ya? No hizo tanto caso de las palabras de Alma, de su padre, como decía Mónica. Se jactó de su fuerza y sabiduría, y eso es algo que pasa, y pasa más de lo que uno piensa. Ya de pensar, no, si yo sé tanto, como decía Juanito, no, esto no me va a pasar. O nos vamos al otro extremo de ser tan intransigentes con lo que sabemos que también nos convertimos en piedra de tropiezo para otras personas. ¿Ya? ¿Qué más? Abandonó el ministerio y se fue de la tierra, del lugar donde estaba asignado. Se fue de la iglesia. Dejó el quórum. Dejó de ir a la mutual. Dejó de ir a la sociedad de socorro. Eso es cuando él dice que abandonó su ministerio y se fue de la tierra. Abandonó el grupo donde estaba protegido con sus otros hermanos practicando, ¿cierto? Detrás de esta luz, de estos destellos de felicidad que podía ofrecerle la ramera. ¿Y qué fue lo que lo condujo al pecado? Ya vimos las cosas que él dijo mal, pero se cruzan un poco con lo que lo condujo al pecado. Que es lo que leyeron. ¿Qué podían interpretar? Que lo condujo. La desobediencia a sus padres. Primeramente a su padre terrenal, que fue desobediente y no escuchó los consejos de su padre y no siguió los ejemplos de sus hermanos. ¿Cierto? Aquí volvemos otra vez a este jactarse de la fuerza y la sabiduría. Porque a lo mejor no podemos jactar, pero no necesariamente caer en un pecado grave. Pero en este caso a él, esta jactancia, esta fuerza, en su propia fuerza y en su sabiduría lo condujo al pecado. Abandonar el ministerio asignado. Seguir a la ramera, seguir este destello de luz, de esta felicidad inmediata, incapaz de refrenar sus deseos. Yo estuve viendo la clase del hermano Pepe Valle, ¿lo han visto en internet? El hermano que prepara las clases de la escuela dominical, muy buena, de repente es bueno verlo porque aclara hartos conceptos, ayuda a que uno estudie y le dé otra mirada a las cosas. Y él hacía este ejemplo de cómo en la escritura se habla de frenar nuestros deseos, porque son carnales, porque son propios de nosotros. Si el Padre puso esos sentimientos en nosotros para que nos pudiéramos fijar en otra persona, quisiéramos formar familia con esa persona y llegar a la intimidad con ella, ¿cierto? Una vez que nos hemos casado. Entonces esos deseos viven en nosotros, pero está la necesidad de ser capaces de refrenarlos para que sean expresados en el momento oportuno. Y eso fue lo que condujo al pecado Coriantón, porque él fue incapaz de refrenar sus deseos, sus
concupiscencias. ¿Todos buscaron esa palabra en el diccionario? Dice que habla del deseo exacerbado en lo sexual. Ya, eso es la definición que yo encontré en el diccionario de la palabra concupiscencias, ¿ya? Y este deseo exagerado es lo que él tenía que aprender a refrenar. Y de ahí empiezan los consejos que recibió de Alma. Y vamos a ir viendo cómo cada uno de estos consejos lo podemos aplicar en nuestra vida. ¿Cuál fue uno de los primeros consejos? Que se arrepintiese y abandonase sus pecados. Pero antes de eso, le explicó la gravedad de su pecado. Sí. ¿Con qué comparó la gravedad del pecado? ¿En qué escala lo puso? ¿Pudieron ver eso? Sí, con negar el Espíritu Santo. Tan grave como eso, le dijo que la faltar a la ley de castidad era el tercer pecado más grave. Primero era negar al Espíritu Santo, segundo era asesinar a otra persona, y de ahí venía el pecado sexual. ¿Por qué será tan grave? ¿Por qué este es más grave que robar, que mentir, que deshonrar a nuestros padres? ¿Fabiola? Abre tu... Ah, sí, ahí. Porque destruye la familia. Sí. Que es uno de los pilares del plan de salvación. Exactamente, ya porque acuérdense que la ley de castidad se vive dentro y fuera del matrimonio. Sí. O sea, antes del matrimonio y durante el matrimonio, ¿cierto? Porque a veces pensamos que es solamente para los solteros. La ley de castidad es una ley para todos. Hermana, no tiene restitución. Exactamente. Muy, muy importante ese concepto, ¿cierto? Y como decía Fabiola, interfiere en el gran poder que nos ha dado el Padre de ser partícipes en la creación, de alguna manera, con esta posibilidad de ser padres, ya que está mediado por esta actividad. Entonces, por eso es tan grave. Después de eso, ¿de qué más qué le dijo? Después de explicarle bien qué tan importante era su pecado. En el 7. El 8, en el versículo 8, vamos, estamos. Ahora Coriantón, que es importante que sabía la gravedad de su pecado, porque él acuérdese que empieza diciéndole, ¿no sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Él lo sabía, él está recordando en esta pregunta. Entonces de repente ya el decir, no, es que yo no sabía, no es la justificación, porque él lo sabía, ¿ya? Después en el 8, no puedes ocultar tus delitos de Dios. ¿Dónde podríamos escondernos después de haber hecho algo que hicimos mal para que Dios no lo sepa? En ningún lado. En ningún lado. Ya Él sabe, Él siempre sabe. Y podremos negarlo a los hombres, podremos negarlo al obispo, podemos negárselo al presidente Estaca o al Manuel Estaca cuando nos está entrevistando para ir al templo, para nuestra recomendación. Pero nosotros sabemos que al Padre no se lo podemos ocultar. Ninguno. Después, ¿qué otro consejo le dio Alma? Que se arrepienta. En el 9, ¿cierto? Quisiera que te arrepintieses y abandones el pecado. Porque son dos cosas diferentes. Porque puedo decir, me arrepiento de que lo hice y a las 2 semanas volverlo a hacer o un mes después volverlo a hacer. Entonces son dos conceptos que van de la mano. Es necesario el arrepentimiento y abandonar el pecado. O sea, no volver a caer en ese pecado. ¿Ya? ¿Qué le dijo después? Que refrenara, ¿cierto? Y no te dejes llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino que te refrenaras de todas estas cosas. Y nos vuelve a decir que le pongamos freno. Y eso es algo personal, que cada uno tiene que trabajar.
No tenemos la posibilidad de la facilidad del caballo. Al caballo le ponemos nosotros el freno. La correa aquí, ¿cierto?, en la cabeza para dirigirlo para allá donde queremos ir. Y aquí para que no mire a ningún lado, como dice el Avero. Pero cuando habla de refrenar los deseos, ese es un trabajo personal. Y a lo mejor para no todos el problema de la ley de castidad, son todos nuestros otros deseos. A veces deseos económicos que nos impiden pagar el diezmo. ¿Cierto? Porque quiero un auto nuevo, pero como hay que pagar la cuota, no pago el diezmo. ¿Cierto? O a veces el refrenarnos en las cosas que comemos. De aquí somos varios los diabéticos. Y los ¿Cierto? gorditos. Y los gorditos, y está la torta, y está el helado, y estamos en un cumpleaños, o estamos en cuarentena aquí en la casa, y pensamos qué comemos, ¿cierto? Entonces, todos esos deseos también hay que refrenarlos. También nos van a hacer crecer. ¿Ya? Las escrituras son simples, son para nuestra vida simple. ¿Ya? Así que la próxima vez que veamos el refrigerador, ya, pedacito de zanahoria nomás. Vamos a hacer un esfuerzo ahí, pero yo creo que cada uno, y esa es la intención de la clase, pueda identificar, ¿cierto?, dónde está mi punto débil, dónde tengo que empezar a cambiar. ¿Qué meta me voy a poner esta semana? A lo mejor otro no tiene problema con la comida, pero les cuesta un mundo levantarse. O les cuesta hacer las guías del colegio a los hijos, ¿cierto? Ay, hace la tarea, sí, de ahí. Hace la tarea, ya, sí, de ahí. Y vamos viendo tele, y vamos hablando con los amigos, y el libro ahí va quedando, nadie lo lee, nadie estudia. Por eso tenemos que ver y ordenar nuestros deseos. Y después le repite, ¿cierto?, que necesita compromiso y abstenerse de estas cosas, que tenía que dejarlas de lado. En el versículo 10, además le hace otros consejos más. A partir del 10, le empieza a hablar de lo importante que es que hable con sus hermanos mayores. Dice, te mando que te comprometas a consultar con tus hermanos mayores en tus empresas, porque aquí eres joven y necesitas ser nutrido por tus hermanos, y atiende a sus consejos. ¿Y quiénes son nuestros hermanos mayores? Nuestros líderes, nuestros obispos. ¿Cierto? Porque claro, sí, pero también pueden ser nuestros hermanos carnales, y también están ellos para enseñarnos, pero y nos ayudamos y nos apoyamos unos a otros. Pero cuando no están, o otra manera de interpretar este consejo, ¿cierto?, es ir a nuestros hermanos mayores, a la presidenta de la Sociedad de Socorro, a nuestra hermana ministrante, al obispo, al consejero, al presidente del quórum, buscar inspiración en ellos, buscar confianza con ellos cada vez que tenemos que tomar una decisión y necesitamos arreglar algo en nuestra vida, ser humildes, ¿cierto?, para consultarles a ellos y también, por otro lado, seguir sus consejos. Porque podemos tener una linda entrevista de 1 hora con el presidente Estaca, con nuestro obispo, llorar juntos, y a la salida se nos puede olvidar. Y está este desequilibrio nuevamente entre los deseos y lo que quiero hacer. ¿Ya? Entonces, ser humilde para seguir los consejos. Algunas veces no nos van a gustar o nos van a parecer muy difíciles, pero el Señor nos aconseja que sigamos esos consejos de nuestros líderes inspirados. Tomar la liaona, leer lo que nos indica el profeta. Porque esos son nuestros hermanos mayores. No dejarse llevar por deseos insensatos ni cosas vanas. Bueno, más que eso no nos toca a nosotros. Siendo estos consejos que le dio el padre Coriantón. Por eso me gusta cada una de estas frases que fui buscando, porque son para nosotros. Como siempre dicen las escrituras. Ya, si bien están usando lo que a Coriantón le pasó, pero las escrituras están ahí para que las apliquemos a nosotros mismos. Y aquí nos vuelve entonces a hablar de los deseos.
porque están en nosotros, porque tenemos el deseo de la creación, de ser mejores, de progresar también. Si eso no es malo, querer necesidades económicas o querer tener algo que a otra persona puede parecerle muy vana. Por eso nosotros cada uno es personal. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero tener? ¿A qué quiero aspirar? ¿Por qué voy a trabajar? Si no es malo decir, mire, yo voy a trabajar todo este año para irme de viaje. Este año. Y todo lo que gane lo voy a ir invirtiendo ahí, ¿cierto? Pero cuando lo hacemos en forma ordenada, cuando eso no signifique pasar por encima de alguien, dejar de ayudar a alguien, no, yo este año quiero viajar, así que nadie me pida plata, que nadie me pida que ayude. Y no pago ¿Ya? los diezmos, por puro para... También, para viajar, para ir más lejos, por Claro. ¿ya? Entonces, por Para ir eso, no digo, no es malo, si es bueno que viajemos, es bueno que conozcamos, que compartamos, pero buscando este equilibrio, ¿dónde estoy cayendo? En lo práctico, en lo ideal, sin pasar por cosas insensatas o vanas, ¿ya? Y nos queda, y hay más consejos, ¿ah? Después más adelante le dice, no permitas que el diablo incite su corazón. Tu corazón, me equivoqué ahí, pero es eso. ¿Cuándo permitimos que el diablo incite nuestro corazón? Cuando nos dejamos que las cosas del mundo entren a nuestra vida. ¿Cierto? Lo malo, porque hay cosas buenas del mundo que también son buenas, pero lo malo, a Satanás. Todo lo malo entra de a poquito. ¿Algún ejemplo práctico? Ahora que estamos en las casas, podemos pensar, voy a ver una película y vemos una película que no corresponde. Gracias, muy bien. Otro ejemplo, otro hermano. Silencio para la hermana Guevara. A ver, otro ejemplo. ¿Cómo andamos con el chisme? ¿Cómo andamos con pelar a otros hermanos, así francamente? ¿Con medir a otros hermanos? No, así él no debiera ser el consejero. Esta hermana era mejor para ese llamamiento. Ya me pusieron a ella que barre poco, o recién está viniendo y ya le dieron llamamiento. ¿Ya? Esos son esos pequeños detalles que están permitiendo que el diablo incite nuestro corazón. Lo llene de dudas, lo llene de desamor. ¿Qué otro consejo le dio? Le explicó que su conducta afecta a otros. Porque a veces pensamos, una, que hicimos leso a Dios, que no se dio cuenta, y segundo, que lo que yo hice no afecta a nadie. Todos ahí con carita de pensando, Cristi, ¿cómo podría afectar lo que uno hace a otros? O en este caso, Coriantón, ¿tú crees cómo afectó? ¿Entendiste la escritura? ¿Pudiste leerla? ¿Cómo afectó a otros esta actitud de Coriantón? Yo creo que no creyeran en la palabra de su padre. Ya, para que Cristina le habíamos pedido que contara. Cristina. eso, porque eran 3 hijos y que uno no siguiera el mismo ejemplo, el mismo camino que su padre y sus hermanos, era como decir, en realidad, ¿será cierto esto? Hacer dudar a los demás por los actos que nosotros hacemos que van en contra de lo que predicamos, de lo que hablamos. Sí. Y ese es un gran compromiso que tenemos. Yo siempre le decía a los jóvenes, a mis hijas se los dije muchas veces, cuando entren a un grupo, cuando participen en una fiesta, en el curso, cuando comiencen y hagan su grupo de amigos, digan que son miembros de la iglesia. Y lo primero que te van a preguntar, ¿y qué hacen ustedes? ¿Y qué no hacen? Y tú le vas a tener que explicar, en palabras sencillas, qué es lo que hacen y qué es lo que se nos enseña que no hagamos. Y ahí empieza su relación de amistad. Y ahí está el peligro. Por un lado puede ser una gran protección porque los compañeros empiezan, oye, no digan delante de la Edo porque ella es de la iglesia. Así decían mis compañeros de la universidad.
delante de la Edo, no se decían garabatos, ¿ya? Y eso me Hermana, protegía. Pero también es el otro, que empezar a dejarse llevar, ¿cierto? Por una conducta inadecuada y que los otros digan, bueno, y entonces no era tan importante para ella eso que predicaba. A lo hermana, mejor es mentira. ¿Sí, hermana? ahora sí, bueno, si lo aplicamos ahora que estamos en cuarentena, yo pienso que el mejor ejemplo que podemos dar es lo que nosotros escribimos en las redes. Porque ahora podemos, tantas cosas que hay en contra del presidente, de cualquier, yo no soy de ningún lado político, pero nosotros como buenos miembros de la iglesia no podemos estar apoyando las cosas que no corresponden. Y yo pienso que el mejor ejemplo es no poner cosas indebidas, porque nosotros somos un ejemplo para el mundo. Y van a decir, uy, ella lo que opina, nosotros debemos ser al centro. Como dice nos han dicho siempre en el Evangelio nuestros líderes, que nosotros debemos ser respetuosos con nuestros líderes que nos dirigen en el país. Si son malos, debemos orar para que ellos sean mejores, pero no atacar, pongamos decir, este presidente, ta. Y yo he visto varios miembros dentro de la iglesia, de otras estacas, de todos lados, que ponen cosas feas. Y yo digo, hoy, ¿qué ejemplo estamos siendo para nosotros como miembros de la iglesia que vean esto? Claro. Entonces yo lo aplico en eso. Si vamos en las redes se ven cosas que nosotros debemos ser un ejemplo en este tiempo que estamos en cuarentena. Gracias, hermana Guevara, y me parece muy acertada su apreciación. Hermana, sí, también en la parte donde dice su conducta afecta a otros, Alma se lo dice a su hijo, le dijo, yo te he dado algún mal ejemplo, porque por lo que hizo él, todo su pueblo no quiso escuchar las palabras de Alma, entonces siempre tenemos que tratar de hacer lo mejor posible para todos, como dice la hermana Guevara, así que tenemos que lo que nosotros hagamos siempre lo van a estar viendo y no tenemos que hacerlo porque nos vean, tenemos que hacerlo porque somos una luz y la idea es que esa luz sea de forma positiva para que la gente nos pueda de alguna forma seguir y tratar de que ellos de alguna forma también, claro, quieran conocer y quieran seguir el mensaje que tenemos y que tenemos para enseñar, y porque en muchas ocasiones ellos se dan cuenta de que somos diferentes. Entonces, ese ser diferente se ha centrado en lo correcto, en buscar la paz, la tranquilidad y en dar a conocer que nuestro esfuerzo, y espero que sea el de todos, ¿cierto?, es ser similares a Jesucristo. Eso es lo que nosotros buscamos, asemejarnos a Él. Y de esa manera vamos a poder ser una luz para el mundo. ¿Ya? Pero todo lo que nosotros hacemos, de una u otra manera, afecta a otros. ¿Ya? Yo quería decir algo, Kekita. Dígame. Algo que le digo a mis hijos, que muchas veces se dejan llevar por cosas del mundo que no son malas, pero tampoco son buenas, mejores. Y a veces escuchan alguna música o hacen una broma que todos repiten en las redes sociales y todo, entonces dicen, mami, pero si eso no afecta en nada, todos lo hacen. Yo ahí les digo que ustedes no son todos, ustedes tienen que marcar la diferencia porque debemos tratar de ser una luz para el mundo. Entonces, si ustedes lo están haciendo es porque aceptan y cualquier persona que los vea va a decir que no son una luz al mundo. Eso trato de inculcarles siempre. Gracias, Cristi. Muchas gracias. Queda un consejito más que le da Alma a su hijo, y es que vuelva al Señor con toda su mente, poder y fuerza, que siempre está la posibilidad de arrepentirnos, pero tiene que ser en todo nuestro concepto, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro poder, se centra en eso, en buscar el arrepentimiento, en sentir, convencernos de que el Padre nos ha perdonado, porque eso es lo que nos tiene que dar la tranquilidad de que hemos hecho todo el ciclo, porque también le dice
que tiene que volver al pueblo a hablar con ellos, reconocer sus faltas y la maldad que había cometido. Esto es lo que cierra el ciclo del arrepentimiento. Por un lado, ¿cierto? Arrepentirnos, sentir el dolor de lo que hicimos, reconocer cómo afecta a otros, abandonar ese pecado, no cometerlo más y confesarlo. Ya sea al grupo al que hemos ofendido, o si no, hablar con nuestro obispo, hablar con nuestros líderes. Buscar también, como decía el hermano, la restitución. Y por eso este pecado es tan grave, porque no va a haber una restitución completa. Pero sí tenemos la esperanza de que el Padre nos va a perdonar, como vamos a ver en la última escritura de esta clase. Hermana, ¿puedo agregar algo? Sí. Bueno, y yo lo que puedo aprender de esto, que la comunicación del celular es muy amplia, ya tanto para niños como para jóvenes como para adultos. Pero en el Apocalipsis Juan vio esto y que dijo que los libros van a ser abiertos. El medio de comunicación que nosotros tenemos es un libro que también va a ser abierto para grandes y pequeños, como dice que van a ser juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en estos libros. Entonces, pienso yo, viéndolo de una parte muy profunda, en esta dispensación, ¿cierto? El Señor también yo creo que va a tomar en cuenta estas cosas. No tan solo el libro de los registros que estamos bautizados, que en el registro civil, de qué nacionalidad somos. Esto también va a tomar en cuenta el Señor y el dicho de nuestros sellos, nuestros actos. Es muy importante poder aprender, el poder tener conocimiento, tener sabiduría. Lo digo de una forma muy especial para poderlo comprender. Eso, hermano. Gracias, hermano Guevara. Estaba pensando a medida que usted comentaba, ¿sirve de algo que tengamos el celular con clave? Está registrado lo que vemos en internet, las conversaciones que tenemos con algunas personas, las películas que vemos, los videos que vemos. ¿Servirá tener el celular con clave para el Señor? No. No. No nos podemos ocultar. Ya nos queda poquitito, así que quiero revisar lo último. ¿Ah? ¿Qué? Ah, ya. No hay excusa, hermano, no hay excusa, por favor. Espérese. Sí, pues, a ver. Claro. Eso es lo bueno. Muy bien. Le ponemos puede dar a mí para protegernos de otros, pero no para ocultárselo a la familia. No es un buen concepto. Voy a revisar la primera escritura de cada uno de los 4 capítulos que vimos. ¿Ya? Como ya estamos en el tiempo, no vamos a poder detenernos mucho en el resumen de ese capítulo. ¿Ya? Pero lo que quiero es que veamos el primer versículo. El primer versículo de Alma 39 dice, hijo mío, tengo algo más que decirte de lo que dije a tu hermano. Al principio les dije, la orientación de esta clase, si bien hemos aprendido mucho ahora, hasta lo que hemos visto, es cómo hablamos con nuestros hijos. La mayoría de los que estamos en esta clase tenemos hijos, ¿cierto? Vamos a tener hijos. O somos hijos. ¿Ya? Y lo primero que hay que reconocer es que como padres conocemos a nuestros hijos. Y a uno les tenemos que decir una cosa, a otro les tenemos que decir otra. Porque Alma le dice, tengo algo más que decirte de lo que le dije a tu hermano. No podemos sentar a nuestros hijos a todos en un mismo sillón, ya uno aquí, uno acá, porque les voy a decir algo. Los voy a retar por esto. Es algo personal. ¿Ya? Yo no le debía llamar la atención a mis hijos en forma pública para hacerles una enseñanza, a lo mejor para dar un berrinche sí lo voy a tener que hacer en público, pero conversar es algo personal. En Alma 41 le dice, y ahora bien, hijo mío,
he aquí algo más que quisiera decirte, porque veo que tu mente está preocupada con respecto a la resurrección de los muertos. Y aquí en Alma, él le habla de la expiación, de la resurrección y la restauración, ya como doctrina. Pero a lo que voy es que él como padre entendía a su hijo, conocía de sus preocupaciones. Y eso no es algo instantáneo. No es algo de que entra a la pieza y, mira, algo te pasa. Eso es resultado de que estamos cerca de ellos, de que los buscamos, de que queremos conocerlos. En Alma 41:1, y ahora bien, hijo mío, tengo algo más que decirte sobre la restauración de lo que se ha hablado. Son temas muy precisos que él sabía que tenía que conversarle a Coriantón para lograr su arrepentimiento, para que él entendiera la gravedad de su pecado y cómo este pecado afectaba en todo el plan de salvación. Y aquí le habla de la restauración, de que todas las cosas al final van a llegar a una restauración perfecta. Y el hermano Villa decía, y se va a acabar el sufrimiento del que fue ciego, del que fue sordo, del que por esta vida perdió un brazo, perdió la capacidad de moverse, perdió por un accidente la capacidad de hablar. Y él dice que van a ser por un breve momento, por un tiempo que el Señor no solamente él sabe. Y en Alma 42:1, y ahora bien, hijo mío, fíjese esta palabra, percibo que hay algo más que inquieta tu mente, algo que no puedes comprender y es concerniente a la justicia de Dios en el castigo del pecador. Y aquí le explica, ¿cierto?, por qué el Señor, por un lado, impone justicia, y la justicia dice que el pecador paga, pero también en el plan ha diseñado la misericordia que hace que se pueda pagar ese pecado y nos podamos resucitar a vida eterna. Eso es lo que le explica en el concepto de la doctrina. Pero el percibo que hay algo más que inquieta tu mente es que Alma pidió inspiración para saber qué estaba pasando por la cabecita loca de su hijo que lo había hecho caer en este pecado, apartarse del ministerio. Y eso tenemos que pedirlo cada noche que oramos, cada día que oramos por nuestros hijos y por saber qué está pasando con ellos. Porque es doloroso verlos apartarse. Cuando quisiéramos que estuvieran siempre aquí, ¿cierto? Siempre pegados al Evangelio. Entonces tenemos que pedir esa inspiración para saber cómo hablarles, cómo saber y percibir qué es lo que inquieta a su mente. ¿Qué es lo que necesitas saber? Porque a lo mejor no van a venirnos a preguntar directamente, pero se van a tirar en la cama al lado de nosotros y nos van a decir, háceme cariño en el pelo. Y a lo mejor es una forma de decir, tengo una necesidad, quiero hablarte de algo, necesito una respuesta. Pero lo va a decir así, acurrucándose a nuestro lado y haciéndonos cariño, háceme cariño en el pelo. Entonces tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Y eso es lo que nos recuerda esta clase. Y lo mejor, como les decía, el último versículo es Salmo 42:31. Y ahora bien, después de haberle hablado todas estas cosas que eran súper importantes, hermanos, si revisan lo que leímos esta semana, es todo el plan de salvación. Oh, hijo mío, eres llamado por Dios para predicar la palabra a este pueblo. Ve, hijo mío, declara la palabra con verdad y con circunspección para que lleves almas al arrepentimiento, a fin de que el plan de misericordia pueda reclamarlas. Y Dios te conceda según mis palabras. Amén. ¿Qué piensan que pasó con Coriantón después de esta conversación con su padre? ¿Sabe, hermana? Maestra, solamente yo, este pasaje yo lo hice extensivo también a como líderes, porque la verdad es que la gracia de
de todo lo que pasó acá es la exhortación que hace Alma a su hijo, y que está bien, es su hijo, pero por ejemplo, respecto a este pecado tan grave que comete él, y en el 42 que termina, le vuelve a llamar a predicar el Evangelio. Por lo tanto, él no hace juicio como ser humano. Por algo que también el 42 habla del arrepentimiento, habla de la misericordia y la justicia, que es un temazo. Entonces, mi pensamiento es que esto lo debemos ubicar también solo como líderes, no tan solo como padres, sino que como líderes, cuando llegan los problemas a nuestras manos, y dar el amor que da este hombre a todas las personas y no hacer juicio ninguno, sino que explicar el por qué hay un error, de acuerdo a la doctrina del Señor, y tratar de que este hermano entre al redil o de que trate de arrepentirse y obedezca. Yo siempre tengo una experiencia mala siendo consejero del presidente Oyarzún, cuando un hermano había ocultado algo por muchos años, pero muchísimos años, y el juicio sobre ellos, del sumo consejo, se fue complicado, y, y la verdad que yo les dije, pero ¿cómo quieren que el hermano se arrepienta si abajo están esperando saber qué va a pasar con este consejo disciplinario? Y un hermano dijo, bueno, pero es el pecado, es el costo que tiene el pecar social, porque obviamente es un problema social, el que todos los hermanos le queden mirando y dicen, uy, yo pensé que se veía tan tranquilito. Y esas son las cosas que nosotros como miembros tenemos que evitar, o sea, el juicio no debe existir nunca. Y también hablar, ver de nuestras palabras, de no herir a nadie, ni por WhatsApp, ni por nada, como dijo la hermana Elizabeth, no tan solo en la política, sino que nosotros mismos hay hermanos que hace veces juicio complicado en los WhatsApp y uno no lo puede responder por un WhatsApp, tiene que llamarlo directamente y tratar de aconsejarlo, pero nunca, a mí lo que más me llama la atención es todo esto, el amor que hay detrás de esto. Esa es para mí la transversalidad que hace Alma con sus hijos. Claro, son sus hijos, pero yo lo extiendo a lo que debemos hacer con nuestros hermanos. Eso es lo que más enseñanza me dejó esta persona. Sí. Gracias. Gracias hermano por compartirlo y por abrirnos el cómo aplicamos la escritura a nosotros mismos, porque eso es el fin, ¿cierto? Y por eso hablábamos al principio de cómo lo enfrentan los líderes, nuestros líderes, el obispo, la presidenta de la Sociedad de Socorro, nosotros como padres y como dice usted, nuestros líderes a nivel de estaca, que tienen que buscar este equilibrio de llamar al arrepentimiento, pero sin hacer que esa persona se aleje más porque me retaron. Por eso es tan importante el cómo lo hacemos, cómo buscamos las herramientas y la inspiración del Señor para encontrar las palabras adecuadas, el momento adecuado y hacerle entender al que estamos corrigiendo, al que estamos enseñando, que es por amor. Espero que puedan repasar un poquito esta escritura, puedan marcar lo que les gusta. Y hay algo que me gusta mucho de Alma, que en varias escrituras, en el capítulo 40, él reconoce que va a hablar de lo que sabe, que hay muchas cosas que solamente el Señor las sabe, en qué tiempo serán, por qué son enseñadas de esa manera, y a veces nos enredamos buscando el porqué de los por qué y dejamos de vivir el Evangelio más simple. Espero que tengan una buena semana. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta clase y poderles dar testimonio de que estas cosas son verdaderas. Que cuando las ponemos en práctica, el Padre nos ayuda a avanzar un pasito más. Y se los comparto en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Francisco, ¿está por ahí? Francisco Aguilar. ¿Puedes hacer la última oración? Acuérdense que tenemos tarea, vamos a trabajar ahí en el grupo para que el próximo domingo, o la próxima clase en realidad, podamos sumar más hermanos y compartir esta clase con más hermanos también. Ya, Francisco.
Amén. Me quedaba una última diapositiva. Me olvidé. Esa. Que el hogar sea donde ellos siempre quieran regresar, ¿ya? Que nuestros hijos siempre quieran volver a nuestro hogar. Que sea siempre la iglesia donde quieran estar, en las actividades donde quieran participar. Hermanos, nos estamos viendo a la tarde, acuérdense, a las 6 está el devocional del barrio para que se puedan organizar y nos podamos conectar. Que estén muy bien, gracias a todos por participar, por estudiar. En el WhatsApp les mando la próxima lección. Chao, chao. Que tengan una buena semana. Muy bien. Gracias, Angélica. La próxima lección y el PPT de esta clase, Keka, porfa. Sí, sí, lo voy a mandar. Ya, muchas gracias. Lo voy a mandar. Bien, nos Estén bien, vemos. chao.